Francisca Cárcamo Rojas es historietista e ilustradora chilena. Ha trabajado para publicaciones infantiles, autorales y educativas desde el 2009. Comenzó trabajando como editora en Tabula Rasa y en Pánico Ediciones, editorial dedicada a la ilustración e historieta, la cual contó con una librería del mismo nombre entre los años 2015 y 2018. Algunas de las publicaciones de las que ha sido parte son Las aventuras dibujísticas de Panchuley, Chile en viñetas y Mandamientos de mentira. Es creadora de la revista infantil Marca Páginas y ganadora del Premio Lector 2016 con Perros, Pati Pati Perros, en la categoría Literatura Infantil. Fue destacada como una de las 100 jóvenes líderes 2018 en la revista Sábado de El Mercurio, Chile. Cuenta con posgrados en Ilustración por la Universidad Católica de Chile, Gestión Editorial por la Universidad de Santiago, Máster en Edición por la Universidad Diego Portales, Ilustración Creativa y Diseño Editorial por el Centro Universitario de Diseño y Artes de Barcelona. Además de ser parte de diversos circuitos de Feria del Libro y festivales de historieta en Chile, ha participado como expositora en San Diego Comic Con en Estados Unidos, Festival Internacional de la Bande Dessinée en Angoulême, en Francia, Graf en Barcelona, en España, y Phil en Buenos Aires, Argentina, así como de difusión de historieta. Su trabajo como autora y editora en congresos como Unicomic por la Universidad de Alicante en el 2018, Book World Praga por la República Checa en el 2019, Comic and the Latin American City por la Universidad de Manchester del 2019, Imagine the Black Diaspora por la Universidad de Berlín del 2020. Es una de las curadoras del catálogo Mujeres Chilenas en la Historieta, patrocinado por BLP Agency y ProChile, llevando a cabo colaboraciones para prensas como The Guardian, Capital, Revista Brígida, Femiñetas, entre otras, así como publicaciones académicas, fanzines y proyectos web, como Mujeres entre Viñetas y El Otro Archivo. También para la realización de la historieta de divulgación científica Un Estallido Azul, junto al físico Juan José Gómez Cadenas, que actualmente está siendo publicada por la revista Hot Down Kids. Actualmente reside en España. Entonces me voy a presentar, soy Francisca Cárcamo, pero me conocen como Panchuley, tengo 34 años, nací en Santiago de Chile el año 87, pero desde el 2018 vivo en España, actualmente en la ciudad de Mataró, en Cataluña, y me he desempeñado en diversos roles desde el año 2009 hasta la fecha. Y un poco quise también mostrar estos roles a través de esta ilustración que hice para una historieta el año pasado del periódico transoceánico llamado Femiñetas. Yo he tenido varios roles. Primero, soy historietista y siempre me he definido así, pero también he sido editora, no solo de historietas, sino que también de libros ilustrados, de académica, etcétera. También dentro de esa parte como editora o editorial, también hago diseño editorial de algunas publicaciones. Soy ilustradora y también investigo a veces. Así que tengo un poco como una visión bastante, ¿cómo se podría decir?, variada del asunto. No solamente estoy como autora ni como lectora, sino que de alguna forma he ido ejecutando y he estado presente en diversos papeles. Y eso me ha permitido también tener como una especie de roce con la historieta, no solamente desde las cuatro paredes o desde el nicho, sino que también desde el público que, por ejemplo, va a leer, el público que también compra algún fanzine, un libro, en feria, en festivales. He ido a muchos festivales de diversos lugares del mundo, he sido muy afortunada, representando a Chile principalmente, tanto de festivales de historieta como de literatura, entonces ha sido muy interesante también ver qué es lo que, de alguna forma, la imagen que se tiene de las creadoras chilenas en el extranjero, y eso está muy bien también. Entonces, ese tipo de experiencias han nutrido de una u otra forma mi creación y me han dado también una especie de visión un poquito más enriquecida, creo. No sé si no es mejor o peor que las otras, pero sí me ha permitido plantear, tanto para mí qué hacer como para el quehacer a mi alrededor del mundo de la historieta, algunas interrogantes y también algunas problemáticas y soluciones o alguna formas de hacer que yo he encontrado a través de este oficio. Así que eso también ha sido muy interesante.
Y bueno, les voy a partir contando un poco que el año 2012, después de que yo había hecho ya bastante, uy, se me exalta, había hecho muchas historietas autobiográficas y 100% como de cosas anecdóticas con las aventuras dibujísticas de Panchuley, que era un webcómic que se publicó entre el año 2011 y 2012. Me invitaron a participar de un proyecto que se llama Chile en Viñetas, que era un libro recopilatorio de historias cortas que trabajaban también el tema de la idiosincrasia chilena. Y justo yo ya había salido de la universidad ya hace un buen tiempo, yo no estudié ni arte ni humanidad, yo estudié ingeniería, así que el mundo fue súper loco, soy proyectista de profesión. Y en esa facultad teníamos también muchas veces tomas universitarias. Entonces, esa fue como la primera vez que yo dije, no quiero contar una historia tan íntima ni tan cotidiana, sino que quiero hacer de algo cotidiano también algo más trascendental. Entonces mezclé un poco de ficción con realidad y ahí fue que se hizo esta historieta de 6 páginas muy cortita que se llama En Toma y mostraba un poco como la organización estudiantil, pero también recorriendo un poco una historia más personal con una perrita abandonada que estaba teniendo perritos, etc. Entonces eso fue como un poco el primer atisbo que yo tuve de la historieta no ficción, pero que no fuera 100% autobiográfica, sino que también tuviera un contenido social. Y esto fue el 2012. Y entre el 2012 y el 2018 pasaron muchas cosas en mi vida, y una de esas fue tener una librería, una editorial, también gestar diversas instancias con editores, autores en festivales, realizar publicaciones, estar en un montón de cosas. Y el año 2018 decido como de alguna forma hacer un cambio nuevamente en mi vida y digo, no, yo quiero ya ser autora y ser como 100% autora. Entre medio había hecho algunas cosas, pero era más del tono como infantil juvenil y no estaba muy cómoda. Así que en el año 2018 volví en Gloria y Majestad y la primera instancia que se dio fue en el año 2019, en enero del 2019, en la Universidad de Manchester, donde de alguna forma me invitan a contar mi quehacer historietístico, pero desde el mundo como más de gestión, etc. Entonces ahí yo dije, no, yo creo que ahora es el momento de poder realmente repensar lo que quiero hacer a través de las viñetas. Y me pasó algo también curioso, que yo hace unos meses había migrado a España y me encontraba con una conciencia de ser parte de la periferia del mundo que nunca había tenido tan fuerte. Siempre había pensado como, bueno, yo había viajado a Europa, había viajado a otros países de Latinoamérica, incluso a Estados Unidos, y nunca me había sentido como realmente fuera de ese centralismo. Pero creo que cuando migré y me instalé en España me sentí muy fuera de todo, como sentía que siempre había una mirada más despectiva a veces o incluso como paternalista de mi origen y también de mi quehacer y el de quehacer de mis colegas. Y fue súper loco porque, claro, la Universidad de Manchester nos estaban estudiando. Entonces fue muy emocionante también poder realizar esta primera instancia, que fue la primera experiencia de este tipo que había tenido o personas que no estudian Latinoamérica y que no conocen tanto, pero en este caso sí, me sentía muy cómoda, me sentí muy feliz y además también la invitación fue, ok, nosotros te invitamos que tú eres dibujante de historieta y autora, queremos que además hagas una historieta, un cómic de esta conferencia. Y fue en una conferencia que además trataba justamente lo que a mí me estaba interesando, que era Comic and Social Inequality en Latinoamérica, entonces fue como, wow, ya, aquí estoy viendo un poco la luz, esto es lo que quiero hacer. Estaba más metida con el tema de ilustración también, entonces fue como, bueno, esto es lo que quiero hacer. Esto fue en enero del 2019 y después volví a ir en junio del 2019 también a Manchester, hicimos otra historieta con otro investigador, etcétera, hicimos como varios como participación y además yo conté parte de la historia de la historieta de Chile a través de mi obra y de mi trabajo. Así que fue una instancia preciosa. Y de ahí no me paró nadie y han pasado muchísimas cosas, porque, por ejemplo, en la revista Grifo me invitaron, que es una revista literaria de la Universidad Diego Portales, donde yo hice mi máster en edición, me invitaron a hacer una página de historieta hablando sobre la autobiografía. Entonces también esta vez no fue como una autobiografía de decir, hoy me pasó tal cosa y tal, sino que investigué sobre de alguna forma lo que significa la autobiografía como género literario, como género narrativo, ya fuera del mundo incluso de la historieta. Entonces también ahí fue como un atisbo de decir, ok, me gustan hacer estas historietas cortas que se publican en medios, que divulgan sobre ciertas temáticas, etcétera. Entonces ahí fue creciendo un poco
la idea de que mi trabajo fuera por esa línea. Eso fue también a mediados del año 2019, entonces todo esto fue muy reciente. Y en septiembre, no, perdón, en junio del 2019 estaba yo en Manchester haciendo una nueva presentación de algunos trabajos y experimentaciones dentro del mundo de la historieta, de nuevo en la Universidad de Manchester, en otra conferencia, y conozco a Natasha Tanks, que es de una periodista de The Guardian. Y me acerco a ella, conversamos, etcétera, y estaba buscando justamente gente para hacer en una sección del periódico The Guardian que estaba online, un apartado que se llama Cities. Conozco a esta periodista de The Guardian y me dice, mira, estamos haciendo esta, o sea, dice a varias personas, no solo a mí, estamos haciendo esta sección en el sitio web de The Guardian en el que mostramos distintas ciudades del mundo, pero del mundo periférico, ¿ya? Entonces estamos contactando con autores y esos autores ojalá hagan una reseña a un sitio en específico emblemático de esa ciudad. Y yo le digo, mira, yo soy de Chile, me dice, ah, Valparaíso. Y yo digo, no, yo no soy de Valparaíso, soy de Santiago. Pero en Santiago, yo viví toda mi vida en el centro y hay un lugar que en ese momento se llamaba Plaza Italia. Entonces, esto fue septiembre de 2019, un mes antes del estallido, se publica finalmente esta historieta, la que decía hablar de este espacio en la ciudad donde se va a celebrar, se va a protestar, que también está el río Mapucho, que separa el norte-sur, separa también el oriente y el poniente de la ciudad, los ricos y los pobres, etcétera. Entonces, hay de alguna forma toda una dinámica en ese sitio que es muy interesante. Y justo después, un mes después de que esto fue publicado en The Guardian, trabajamos durante julio, agosto, etcétera, revisiones, las artes finales, septiembre se publica y un mes después es el estallido social, donde la Plaza Italia pasa a ser llamada Plaza Dignidad y es el epicentro, la zona cero como se conoce, de alguna forma rebelión popular que manifestaba también la necesidad de cambios en Chile y que se están llevando actualmente a cabo. Así que esta historieta para mí es muy simbólica, le tengo mucho cariño. Si pueden ver en la parte como más derecha que está todo como la franja que es en vertical, porque esta lectura fue a través del scroll de internet, o sea, iban bajando para poder leer la historieta, no son páginas. Ahora, si pudiera dividirlo en páginas, son 4 páginas a 4, más o menos 1,20 m de historieta. Y claro, lo iban leyendo en este sitio web y está disponible hasta el día de hoy. Y es muy bonito. Y ese fue como mi primer encargo ya más formal y profesional, junto con la Universidad de Manchester que tuve y que fue remunerado, etcétera. Entonces fue bastante interesante también lo que pasó en esa instancia. Después vinieron algunas colaboraciones en revistas feministas como Brígida, que es una revista muy interesante chilena sobre historieta, hecha por mujeres en su totalidad, y es muy, muy interesante porque finalmente ponen en algunos casos la temática libre y en otros casos te ponían como más o menos el leitmotiv del número. En el de la izquierda era temática libre, así que hago algo un poquito más biográfico, más autobiográfico, pero el de la derecha ya era sobre el estallido social. Y justo yo había escrito un poema sobre el miedo de estar lejos durante el estallido social, porque mi familia vive actualmente aún en la zona cero, tenía muchas amistades que iban a las protestas y empezaron a ver también violación a los derechos humanos, etcétera. Entonces fue para mí muy doloroso vivir eso a la distancia, entonces convertí ese poema en una historieta, y así. Obviamente con cosas de la realidad, si lo que estaba sucediendo podía ser una poesía muy, muy triste, pero a la vez también era pura realidad. Después, junto con ello, cuando estaba en Barcelona, mientras pasaba todo esto, también hice el carta abierta a mis amigos artistas, que era una historieta más rápida de realizar y que hablaba un poco de la función del arte como arma de lucha y como arma también de alguna forma de justicia social a través de distintas expresiones, incluyendo la historieta. Así que esta historieta ha sido muy como popular, inesperadamente, la hice en 2 semanas o menos. Está traducida al francés, está traducida a inglés, está en castellano, fue parte de la exposición Coordenadas Gráficas, ha sido llevada a distintos festivales en Estados Unidos, en Francia, ahora probablemente también hagan una pequeña publicación en Argentina porque no la pudieron hacer la otra vez por tiempo, pero
siempre estoy como moviendo mucho esta historieta y ha sido muy bonito. Estas también fueron colaboraciones que hice para un pequeño medio, tipo fancinero, pero que hacía divulgación sobre problemáticas sociales que se encontraban en Chile. Y una de esas era la plurinacionalidad y otra era el sistema de salud, que son dos temas que también hoy en día están en boga. Así que también es muy interesante, de alguna forma, estas propuestas donde no solamente yo participé, sino que bastante más personas. Y había una paleta de colores que de alguna forma unificaba la publicación. Así que bien. Estábamos en The Chilean Way, que fue un experimento, como les decía, también coral, muy entretenido para divulgar sobre temáticas sociales y problemáticas también constitucionales dentro del aparato gubernamental chileno. Y es muy interesante porque además también recalcar que esta situación en la actualidad está siendo subsanada por la construcción de una nueva constitución en Chile que este año verá la luz. Así que es muy emocionante también ver esto con perspectiva, ¿sabes? Esto pasó hace 2 años esta historieta y ahora ya está en proceso de que esto cambie. Después fui invitada por la Universidad Libre de Berlín. Eso fue en enero del 2020, pero después salió publicada esta historieta en 2021, pandemia entre medio, así que fui invitada a una conferencia también nuevamente, que se llamaba The Imagining the Black Diaspora. Estuvo muy interesante. Esta historieta fue un poco más larga, de 13, 14 páginas aproximadamente. Y este tipo de herramientas académicas son muy interesantes porque también ayudan a la divulgación de lo que pasa a veces entre cuatro paredes, y no se conoce a las afuera, si no vas a la conferencia, si no eres parte del mundo académico muchas veces, entonces no funciona de una forma... la difusión de este tipo de actividades. Entonces, esta historieta resume muy brevemente cada ponencia que se realizó durante 2 días en Berlín, pero también fue muy interesante de alguna forma la propuesta que se hizo gráficamente, porque también estábamos hablando de la diáspora negra, de ciertos personajes que ya conocíamos, personajes ficticios y de la vida real. Entonces, tuve que investigar bastante. También, tanto en este caso como en el caso de la Universidad de Manchester, tuve que hacer muchas anotaciones en vivo, ver todas las ponencias, por supuesto, que las disfruté muchísimas, pero además también documentar con video y con fotografía, porque tenía que recordar las caras, había personas que yo no conocía, que era la primera vez que veía, anotar los nombres, tener como de alguna forma todo un registro que también en la noche llegaba a hacer al hotel. Entonces fue un trabajo de largo aliento y después cuando ya volví a casa, realizar el boceto y realizar después las artes finales con las correcciones ya también integradas. Entonces, también son procesos que toman bastante tiempo, pero que son muy reconfortantes después ver al final. Tanto esta historieta como la anterior de la Universidad de Manchester se pueden también encontrar gratuitamente. En mi página web, de hecho, tengo los links y todo, así que no hay problema. Después me puse a pensar de que también había formas, y empecé a conocer también, obviamente, otro tipo de publicaciones que son muy interesantes, de que también está, por ejemplo, algunos ensayos y algunos tipos de historieta que ya no eran las típicas biografías o el típico hecho histórico, sino que también era la reflexión en torno a alguna problemática. Y hice este ensayo gráfico, se podría decir, se llama El mundo fue pensado por unos pocos, que espero que ya pronto vea la luz, porque la va a acompañar de otros ensayos gráficos más. Ahora estoy en búsqueda de editorial y etcétera, que ha sido como todo muy complicado por la pandemia, además todo se ha retrasado. Pero la experiencia ha sido muy buena, porque creo yo que con esta experiencia también empezó a surgir un poco la semillita de lo que vamos a hablar también en profundidad, que es el otro archivo. En este caso también hicimos un ejercicio de memoria del estallido social a 4 voces. Uno era Nicolás Rojas y Nostroza, que estaba viajando por Europa. Otra era Carola Martínez, que es escritora bueno, Nicolás Rojas es periodista, Carola Martínez es escritora y vive en Buenos Aires. Y Cristina Arancibia, más conocida como Nistálope, que ella también es artista gráfica y que vive en Nueva York, y yo estaba en Barcelona. Entonces contamos en algunas páginas para el aniversario del 18 de octubre del estallido social, cómo fue vivir el estallido lejos y qué acciones se llevaron, cuál fue nuestra impresión, cuáles fueron de alguna forma nuestras reflexiones en torno a eso. Así que eso también es muy interesante de, de poder ver y, bueno, fue autopublicado, está también gratuito por internet, ha sido reseñado también en algunos trabajos y eso
está muy guay. Después llegó otra experiencia académica que fue gracias a Kiko Sáez, que creo que va a estar pronto contigo, Aaron, ¿no? O sea, creo que va a estar Kiko Sáez de Marbotilla Ediciones, sí. Conversamos, yo le dije, mira, estoy haciendo este tipo de trabajo, me gustaría saber si hay alguna instancia, etcétera, y nació ahí la idea de hacer otro ensayo que se llama La creación de un mundo latino en Estados Unidos, también de alrededor de 12, 10, 12 páginas, y fue publicada en la revista Camino Real, que publica la Universidad de Alcalá de Henares acá en España. Y es muy interesante porque de alguna forma me dijo, mira, estamos viendo de alguna forma la presencia hispánica en la historieta latinoamericana, pero dime, o sea, proponme un tema, etcétera. Entonces dije, mira, yo voy a investigar un poco sobre las estéticas que artistas de origen latinoamericano han de alguna forma contribuido al imaginario también de Estados Unidos. Entonces ahí, por ejemplo, Alfredo Yar, Judy Baca, etcétera, hay varios nombres que voy haciendo, también muestro un poco la problemática migratoria, y también reflejar que Estados Unidos es un país construido a través de la migración y que América en general también es un continente completo construido a través de no solo la inmigración, sino el colonialismo, el sometimiento, etcétera. Entonces también un poco como hacer ese hincapié en esa parte de la historia. Y la verdad es que quedó muy bueno, muy, muy bueno. La revista Camino Real, además la tengo impresa, me hicieron llegar una copia y quedó excelente. Creo que es un súper buena forma para difundir sobre estas temáticas que muchas ocasiones no son conocidas. Así que eso. Después fui invitada por la revista Capital en Eslovaquia. Me habían conocido en una presentación que yo había hecho de la historia de la historieta chilena en el Book World Praga del año 2019. Y me escribió, no, el 2019, o el 2020, no, el 2019. Fui a Praga a hacer una presentación que también fue muy bonito. Y me escribió una chica que organizaba, Verónica, organizaba la feria y estaba en una revista Capital que es de un corte un poco más underground, pero también tema misceláneo. Y ese número lo iban a dedicar a Chile y un poco al estallido gráfico que había existido en ese momento. Y querían también darle una relevancia mayor también a los movimientos liderados por mujeres. Y a mí se me ocurrió decir, ¿sabes qué? Además de este presente, también está el futuro, o sea, está el pasado, y me gustaría hacer una breve historia contemporánea del feminismo chileno. Fueron grandes 4 páginas porque es un periódico bastante grande y fue un desafío bien interesante de resumir. También, bueno, el tema de la traducción en historieta es bien importante. Yo obviamente de eslovaco no sé nada, pero en el caso del inglés me manejo muy bien y en el caso del francés algo puedo intuir. Pero esta fue la primera vez que me sometí, no, yo creo que la segunda, porque la primera fue al checo, pero la segunda vez que me someto a una traducción que de verdad yo no entendía nada. Así que también tuve que tener varias revisiones de texto sobre todo y fue una experiencia muy bonita. Y algo que a mí siempre digo, que uno nunca es profeta en su tierra, es como ese típico dicho que se tiene. Es cierto, un dossier tan hermoso como este en Chile nunca lo he visto, así que me encantaría hacer algo así y de hecho ahora también lo quiero convertir al fanzine para que esté disponible en castellano, porque ahí tengo los textos también originales, así que sería genial poder hacerlo y espero poder hacerlo ahora pronto, de hecho, así que, y en francés también, así que vamos a ver si este año, en los próximos meses, esto disponible. ¿Y este lo tienes en digital? Lo tengo en digital, pero no está publicado en digital, o sea, tengo los archivos yo. Órale. Ahora, en este caso, quiero darle una pequeña vida en fanzine este año. Así que puede ser que tal vez a fines de este año lo publique ya gratuito en digital en castellano. Porque quiero darle ahí una pasada, quiero hacer un fanzine también con un poco de serigrafía, quiero hacer algo un poquito más artístico, algo tipo acordeón, más bonito, como... Así que ahora justo estoy trabajando en ello y espero que para el Festival de la BD de Angulemi y para el Graf Barcelona van a estar los primeros, pero ya después vamos a ver si podemos llevarlo a otros sitios y hacerlo más accesible. Y también, bueno, el tema digital obviamente es lo más accesible que hay, así que, pero también me gusta el tema del objeto aún. Yo sé que tiene muchas problemáticas de acceso, también problemáticas incluso medioambientales en la impresión, pero bueno, si es con papel reciclado y con alguna
cosas que se pueden manejar aún, creo que voy a preservar ese tipo de publicaciones que son también como más de artistas, no son cosas que estén así muy, no van a ser un tiraje de 1000 ejemplares, va a ser de pronto unos 50, pero hecho con la portada a mano, cosas así interesantes. Así que eso espero que esté pronto. Me estoy poniendo ahí las pilas para poder hacerlo. Y estas fueron dos contribuciones que hice para un periódico transoceánico que se llama Femiñetas y que en el que también participan principalmente mujeres. Y en las dos historietas salieron el año pasado, una fue sobre la pandemia y otra fue sobre la salud mental. El de la pandemia cuento mucho mi historia como inmigrante, que en eso también estoy trabajando actualmente, porque yo creo que una de las experiencias más duras que tiene un ser humano el migrar es súper complejo y súper emocionante a la vez, porque uno también tiene la posibilidad de mostrar parte de tu origen a los demás y eso también es bonito, tiene como su lado bueno y malo. Y en mi trabajo no es mi vida también fue como un poco, que es lo que hablábamos con Aarón y en algún momento nos costó coordinar, que Aarón me dijo, fin de semana, y yo, no, yo ya no trabajo los fines de semana, porque claro, igual el trabajo estereotístico es muy duro, muy duro. No solo a nivel de horas, no solo a nivel de intelecto y oficio, sino que espalda, precariedad, etcétera. Son muchas cosas, entonces uno tiene que tratar al menos de estar lo más cuerdo posible, siempre digo. Entonces, a partir de este año también, hace un año ya, cambié algunos hábitos que me han hecho, la verdad, la vida mucho más feliz, me han dado mucho más salud y me han hecho trabajar mejor. Así que estoy muy contenta de ello. Y esas han sido también estas últimas publicaciones y, si no me equivoco, esta es la última que voy a mostrar antes del otro archivo, sí. Ah, no, perdón, la penúltima. Esta fue una publicación doble que hice para la revista Dirigida y que esta fue temática libre. Y justo yo estaba con el tema del 12 de octubre, de tema que aquí le dicen el día del encuentro de los mundos y cosas así, yo me río. Entonces, claro, cuando migré, como que encontré un discurso muy ignorante de lo que significó la colonización, incluso todas las articulaciones que hacen prevalecer muchas situaciones de la colonización en la actualidad al sur global. Entonces ahí yo dije, no, quiero hacer ese tema y me encanta y de alguna forma lo hice con humor un poco, también como estos pelos, así como tirando un poco de fuego por la boca, porque me ha pasado en alguna instancia, si tal cual, lo muestro en esta historieta que me dicen cosas horrorosas. O sea, de repente, así como, ay, es que en Latinoamérica son todos sucios, vagos y cosas así. Yo no lo puedo creer. Entonces, ese tema también como que no sé, soy como muy defensora de que no es así, que somos como un sector del mundo que tiene problemas propios, pero también muchos heredados por la imposición. Y lo último que voy a mostrar antes del otro archivo, que va a ser un poquito más extenso lo del otro archivo, es una historieta en que estoy trabajando hace alrededor ya de 10, 9 meses más o menos, que es junto al físico Juan José Gómez Cadenas, que es español. Él es una persona además que no solamente se dedica a la ciencia, sino que también tiene un libro de literatura, ha hecho cosas hace cosas de divulgación, cosas desde otras áreas y es muy entretenido como hablar con él y trabajar con él. Así que ya vamos en el capítulo 7. Estos son parte de los dos primeros que ya han salido publicados. Está saliendo publicado por entrega en una revista infantil juvenil que se llama Yotown Kids y que tiene también como una visión muy, muy entretenida. Acá me puse que es Chile, pero no, que es España. Y va a seguir siendo publicada durante todo este año y probablemente el 2023 también. Y la idea es también se va a realizar la publicación de un libro que va a contener la totalidad de la historieta. Así que estamos avanzando, yo creo que estamos como en el 70% más o menos del cómic ya total, y la verdad lo estamos pasando súper bien, he aprendido muchísimo, es un experimento con neutrinos, además Juan José es un crack, es como la persona de los científicos más importantes de España, ganó un premio, o sea, un financiamiento de la Unión Europea gigantesco. Es una instancia para mí, ha sido súper enriquecedora. Hace poco también fui a San Sebastián, donde me invitaron a hablar sobre cómic divulgativo y fue muy bonito. Así que para mí este es un proyecto en el que trabajo todos los días, todas las mañanas al menos y a veces todo el día. Estoy como muy, muy metida en esto.
me ha desafiado en distintos aspectos, porque en este caso, a diferencia de todos los demás, a excepción de pronto un poco de las ponencias, las conferencias, que de alguna forma yo era como la espectadora para hacer la bajada de información, en los otros casos yo siempre era la creadora de contenido. Investigaba, hacía un guión, después boceteaba y de alguna forma hacía mi arte sin necesidad de tener que tener la aprobación de un segundo inmediato. Pero en este caso es muy distinto porque Juan José me envía un guión que no, carece un poco de la parte más técnica de la historieta, pero sí los diálogos y todo lo que debe ir. Por ende, me da mucha libertad para la construcción de páginas y para, de alguna forma, disponer los mundos y en general él ha quedado muy contento con los resultados. Obviamente hay modificaciones, también he tenido que yo buscar, aprender a hacer distintos tipos de cosas. Acá no se nota mucho en estas dos páginas, pero por ejemplo, capítulos 6 y 7 he tenido que dibujar mucha maquinaria de cosas, y me remonto un poco a mi tiempo de proyectista mecánica, entonces fue como, ok, volvemos a lo mismo, pero ahora en formato de historieta, y ha sido muy entretenido. Así que me ha gustado muchísimo poder realizar este proyecto, para mí ha sido lo más importante de este último año, así que genial. Y ahora, después de todo este recorrido de los últimos 3 años de trabajo, vamos a hacer un breve repaso por el otro archivo, que es este proyecto, donde toda la parte de historieta y no ficción que he ido aprendiendo ya de alguna forma está haciendo gala, y no solamente en página web, sino que también en redes sociales, y no solamente formato de historieta, sino que formato también de video. Entonces ha sido como una búsqueda muy loca el otro archivo, ha sido una suerte de experimento en el que además han ido surgiendo cosas nuevas. Espero que en el futuro también haya otras colaboraciones y publicaciones en otros sitios y etcétera. Y esto surgió en noviembre del 2020. Lamentablemente el Instagram que tenía en un comienzo lo dieron de baja por denuncias de gente que no le gusta que hablen a favor de las mujeres. No sé por qué. Entonces, tuve que partir con el Instagram nuevamente, pero el Twitter, el sitio web, sigue desde siempre, el Facebook también, y bueno, ha tenido varias publicaciones, así que ha sido muy interesante. Y más o menos le voy a contar un poco de qué consiste el otro archivo, que son distintas cápsulas, y esas cápsulas por lo general tienen de 1 a 2 páginas. La mayoría tiene una página, pero han habido algunas contribuciones que también se las voy a comentar con Cultura Grafo y de Menurdin, que es un medio sobre narrativa gráfica, historieta, argentino, y un investigador también que está detrás de él y que hemos colaborado y que ahora se viene la tercera colaboración. Así que ha sido muy interesante. Y bueno, la primera parte del otro archivo es la otra historia, que más que nada es la construcción de memoria, genealogía y rescate de alguna forma todas las historias del sur global que no se conocen tanto en el eurocentrismo ni en alguna forma en el centralismo del conocimiento, esta hegemonía occidentalista. Y en ese caso también quiero destacar que en muchos casos, bueno, son las luchas sociales, las historias de mujeres luchadoras también, a veces también temas relacionados a derechos humanos, la posibilidad de la construcción de sociedades más justas, y en esta sección han habido como historietas súper icónicas, y la verdad estoy muy contenta, bueno, de las 3 secciones, pero en esta en particular me gusta mucho destacarla. Está, por ejemplo, la historia de Bartolina Sisa, que es una luchadora que además incluso le da hasta nombres a agrupaciones de mujeres y de migrantes acá en España. Es como, wow, yo alucino. Eh, y para mí una referente además de la lucha eh, latinoamericana indígena, también dio el día de la celebración de la mujer indígena, el día 5 de septiembre. Entonces todo ese tipo de cosas para mí es muy importante destacar. Para ella, con ella de hecho partí el proyecto, y conocer un poco más de su historia, no solamente creo yo que me enriquece a mí como historietista, sino que a todos los que pasen por alguno de los medios y plataformas que tienen el otro archivo y la conozca, ya para mí es una ganancia, así que es genial. Después tenemos como la Real Imprenta de los Niños Expósito en Buenos Aires, que era un tema para mí absolutamente desconocido, no tenía idea. Y saber que parte de la industria de imprenta en Argentina se llevó a cabo gracias al trabajo y la mano de obra de niños huérfanos, yo no lo podía creer.
y esas cosas que lo encontré de hecho por casualidad, por buscar, a mí me gusta mucho el cine de Juan José Campanella. Entonces estaba viendo el tema del secreto de sus ojos y Expósito, y un día había escuchado que los expósitos eran los niños huérfanos que no tenían apellido, que se lo ponían, y pongo y me sale este tema en Google, y yo así como, qué vuelta loca. Y empecé a investigar, 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 y salió también esta página, y son cosas que son bastante crudas y bastante inimaginables al día de hoy. Así que también, pero este tipo de cosas espero que no, no se vuelvan a repetir, pero tiene su lado A y B. También está en Eduana, que ya, por ejemplo, de alguna forma se radica como en esta cultura un poco de Medio Oriente, que Europa siempre está como desconociendo y mirando como hacia abajo, pero saber que sus orígenes también están en ello, a mí me gusta un poco meter el dedo en la llaga, así que me encantó la historia de ella, es la primera escritora, poetisa que se tiene registro en la historia de la humanidad, entonces es muy bonito también como dar a conocer este tipo de historia. Está Ana González, que ya fue una incansable luchadora por los derechos humanos, ella perdió a toda su familia los primeros días de la dictadura cívico-militar en Chile, y fue muy, o sea, los primeros años, perdón, en el año 76, y ella hasta el día de su muerte dio la lucha, entonces para mí recordarla fue muy importante. También está la matanza de la Santa María Iquique, de las oficinas salitreras, de aquellos trabajadores no solo chilenos, sino que también peruanos y bolivianos que se tomaron una escuela y los masacraron, todo esto bajo el alero de un gobierno y fue muy terrible. Así que esas historias, la verdad, a mí me gusta mucho recordarlas, además que hay una cantata y hay todo también un imaginario de la lucha social que se tiene siempre de referencia, por ejemplo, la matanza de Santa María y Iquique y la lucha de esos trabajadores del salitre. Esta fue una colaboración que hice con Demian Urdin de La Noche de los Lápices. También fue bueno, un asesinato a dirigentes estudiantiles en Argentina, que además tienen una relación con el mundo de la historieta, y es muy duro también hacer esta memoria porque finalmente es un rescate, pero también esta memoria nos ayuda a entender mucho del presente, y eso es como un poco la gracia de esta sección. Y en este caso también hice un poco como lo que me pasa en un estallido azul, que tengo la colaboración de un guionista que ya hizo una investigación previa, que hizo la bajada de información, y ahí yo me tengo que poner a ser como la compañera de trabajo del otro, y no hacer el tema que a mí me guste, ni hacer la investigación por donde yo quiera, sino que hay algunos parámetros, obviamente por extensión sobre todo, que con Demian obviamente nos comunicamos en un comienzo, pero él también me envía un guión que es un texto en Word, no es un guión técnico porque también tengo bastante libertad para buscar la imagen y todo eso. Y luego yo le envío un boceto, y cuando ya ese boceto está ok, tanto en texto como en dibujo, se hacen las artes finales y se publica. Así que es también un trabajo bastante rápido. Yo creo que obviamente la investigación en este caso de Demian es más lenta porque hay mucha información, sobre todo en este tema y en el otro tema que vamos a ver más adelante, hay mucha información. Entonces también seleccionar qué es lo que se va a contar en este espacio tan reducido es bastante interesante. Esto del extractivismo y la pobreza, como un poco de hablar de los orígenes de la pobreza, es cierto que en Europa no son tan entendidos, nos enseña ese tipo de cosas, entonces nosotros que lo tenemos en las narices como latinoamericanos, hacer la bajada de esto no fue tan difícil, pero a la vez también la dificultad está en cómo expresarla, como en qué palabras justo y en qué imágenes también mostrar. Ahora también que muchas veces, más que, o sea, yo obviamente estoy a favor de que se luchen por ambas cosas, pero a veces nos olvidamos de la dignidad de los seres humanos cuando hablamos del cambio climático, como que hablamos, los ositos polares, se está derritiendo, las aguas, la sequía, etcétera, pero como que a veces siento que se pierde un poco en ese discurso la dignidad del ser humano, que también es tan importante como los demás animales, etcétera, pero también buscar las causas no son porque sí o porque la gente sea mala, es porque también hay un aprovechamiento de estos países enriquecidos a costa de empobrecer otros territorios y por ende generar este tipo de desastres, así que eso también me parece muy atingente, y también me parece muy atingente porque en Latinoamérica en general se está haciendo mucho esta reflexión de cómo de alguna forma vamos a hacer como... el dinero de cada país, ¿no? Que es también lo interesante de este tema. Y
Bueno, acá también hay un ejemplo de la primera historieta que le mostré de Bartolina Sisa, de cómo yo también voy haciendo la bajada de la información. Por lo general busco una, dos fuentes, en algunos casos son muchas fuentes y pongo varias fuentes solamente porque hasta el momento no tenía problema con eso. En este caso eran una o dos fuentes, entonces no era tanto la agencia presente, tenía bastante bien resumida la información, lo fui contrastando con otras fuentes, pero hago esta bajada. Así que está muy bien porque aquí ya tengo los textos como cabecera de la página. Luego hago el montaje de página, que eso también me toma bastante tiempo, y ya el coloreado es como ya al final. Y por lo general acá también ocupa paletas bastante sencillas, por un tema de que yo en general me tomo como 15 horas hacer una página de cómic, por ende trato de que el otro archivo sean unas 5 horas, no más que eso. Así que por un tema de que finalmente es un proyecto autogestionado, etcétera, y tratar obviamente tampoco de tener que sea baja calidad, sino que sea bonito, atractivo, pero que no tenga tanto detalle. ¿En qué No siempre... técnica Perdón. trabajas? Sí, perdón. ¿En qué técnica trabajas? En este caso, bueno, salvo los que se ven, que se nota que es tinta y acuarela, en este caso es digital. Y yo trabajo con el Photoshop, Adobe Photoshop, y con una Cintiq de 13 pulgadas, una Wacom Cintiq. Así que en este caso, en el otro archivo, todo es digital. Pero hay casos, por ejemplo, como los de la revista Brígida o revista Grifo, que están en blanco y negro y que esas están en aguada y tinta. Y en otros casos, que bueno, estoy trabajando en un proyecto ahora que no sé si va a resultar, estoy trabajando en acuarela y tinta, pero ya full color. Y la verdad, no sé si no me demoro más en análogo, de hecho me demoro hasta menos. Pero el resultado encuentro que es mejor en digital, a mi parecer, porque tal vez yo no soy tan buena dibujante, entonces al no ser tan buena dibujante, tan así como talentosa y como rápida, el digital la gracia que me da es que tengo la posibilidad de corregir. Y entonces ahí me obsesiono un poco con los detalles y me muero un poco más. Pero en el caso del acuarela, si ya me equivoco, no hay mucho que hacer. Entonces tal vez solo hacer la página de nuevo o cosas así. Entonces ahí me doy como más permisos. Es como un poco raro. Sí, supongo que este trabajo lo ves más como en un asunto de difusión, porque ahorita mencionabas del otro trabajo que hasta le quieres dar como una salida en serigrafía y con una producción Sí. pequeña, ¿no? Órale. Además que el otro, el de la historia del feminismo, la breve historia del feminismo contemporáneo en Chile, me pasó que fue un encargo. Entonces es distinto porque ahí yo tuve un tiempo, no sé, me dieron un mes para investigar, dibujar, etcétera, pero después me pagaron. Entonces también es como distinto porque ahora yo tengo ese archivo y como no hubo una sesión total de derechos, sino que solo momentáneo por esa publicación y por unos meses, y ahora dispongo de ese material que puedo convertirlo en castellano, obviamente, que tengo los archivos en castellano también. Entonces también es distinto porque es más corto, tiene otra cosa. Ahora, en este caso, en el otro archivo también tengo ganas de hacer fanzines. Así que espero que también resulte ahora pronto y también tengo ganas de traducir a francés. Así que ojalá también resulte eso pronto. Es todo este año, tiene que salir. Ojalá, vamos a ver. Después, las siguientes secciones no siempre fue así, que un poco los derrumben los paradigmas, que es algo que a mí me interesa muchísimo porque siento que en el mundo en el que estamos hay que derrumbar paradigmas para hacer nuevas construcciones, sobre todo el eurocentrismo y el occidental, el mundo occidental, especialmente occidental, es muy dañino a veces para el mundo, así que yo soy de esa lucha. También hay muchos datos curiosos y también mostrar cosas, otros paradigmas de otras culturas, así que eso está muy entretenido. Por lo general está la sección más lúdica, más infográfica, que también he hecho muchos reels y TikTok y videos y transformando un poco el texto que está de la historieta por audios, así que ese tipo de cosas a mí me encanta realizar. Y acá tengo algunos como el Huitri Pantru, que es la nueva salida del sol en el mundo mapuche, es el año nuevo mapuche, que es para el solsticio de invierno. Así que eso también es muy bonito, como mostrar otras formas de ver y no que existe solamente el calendario gregoriano, ni solamente tampoco el calendario chino oriental, sino que también en América Latina hay diversos calendarios y diversas formas de ver el tiempo. Está también en el caso del Pacha, espacio-tiempo andino, que es muy bonito porque ellos no tienen la como visión del pasado, presente, futuro, sino que ellos ven todo como causa-efecto, causa-consecuencia,
Y de alguna forma la Pacha también engloba como el total de la existencia, no solamente la tierra, sino que la tierra, el tiempo, los muertos, los vivos, etcétera, como lo espiritual, lo terrenal, etcétera. Entonces, cuando uno está tan absorbido por el mundo occidental, y lamentablemente, por lo menos en Chile, la educación formal es tan occidental que estas cosas pasan por el lado y que a lo más se mencionan una vez en 2 segundos y ya se olvidan. Entonces, ese tipo de cosas me gusta mucho, estos gráficos, etc. Después tengo la Navidad en el sur, que a mí me encanta porque acá, claro, yo vivo la Navidad ahora con frío y todo el mundo se sorprende cuando yo les digo que no, que allá en Chile hace 30 grados o más y que la gente está como en piscina, traje de baño y es como muy gracioso. Esta le fue súper bien cuando las 2 veces que lo publicaba, lo publiqué el año pasado y este año y le encantó a todo el mundo porque además hay una canción de 31 minutos que habla de esto, es genial. Bueno, Mapamundi también, que son obviamente concesiones y paradigmas que se tienen del mundo y que obviamente nadie pone en duda que la Tierra es redonda, pero sí la representación del mapa siempre ha sido de un modo, como mostrando un este y un oeste, que eso sí, finalmente una concepción un consenso que se llegó a través de la humanidad, o sea, la Tierra será muy redonda, pero cómo se muestra esa representación circular ha sido también un tema de discusión. Así que eso también es muy interesante. Eh, si me saltan. En la historia del cero, que también es parte importante de la cultura occidental, pero que viene del oriente y que además también otras culturas precolombinas también tuvieron presentes en su lenguaje y en sus cuentas, así que eso también es muy interesante. Y acá también, bueno, muestro en las palabras, si algo digo mal, acá me corrigen, pero de origen náhuatl, creo que se dice así. Estas palabras que forman parte del castellano, que, bueno, a mí harta gente me ha dicho así como, no, es que Latinoamérica es un 99% español. Y como, no. Entonces eso también es como decir, mira, tú dices palabras náhuatl todos los días probablemente, o al menos una vez a la semana como chocolate. O sea, eso ya es una palabra que de alguna forma se tomó desde otro lugar o tomate, etcétera. Y en este caso también, bueno, en esta imagen muestra un poco como las diferentes formas de presentar esta historieta que no solamente está en la página completa, sino que también en estos pedacitos de viñetas que se muestran, por ejemplo, en Instagram, y también en este reemplazo de texto por audio, como lo mencionaba en los Reels, que es muy interesante. Y después, bueno, también mostrar un poco que el otro archivo no solamente está presente en el sitio web y en Instagram y en TikTok, sino que también en Webtoon y Tapas. Así que también pueden acceder a través de estas 2 plataformas, en el que se hace también una conversión de un poco para que se pueda realizar una mejor lectura. Así que ha sido muy enriquecedora esta parte. Y también una parte impresa, sobre todo los datos curiosos. Los datos curiosos y biografiamos esta parte impresa en la revista Lector, que es una revista literaria que se va a repartir durante este año gratuitamente en Chile. Y para finalizar voy a ver la última parte que está pasando, que para mí es, creo yo, también una sección muy importante. Bueno, las tres son muy importantes, pero acá es donde más conflictos he tenido, sobre todo con otros lectores que han denunciado o personas como que de alguna forma se oponen a este tipo de publicaciones, etcétera. Entonces ha sido también un poco triste vivirlo. Y bueno, algunas de las publicaciones, por ejemplo, el feminismo islámico. Acá en Europa hay un grave problema de discriminación y racismo frente al mundo árabe, y creo yo que esto es muy importante, este tipo de cosas, para dar a entender que las personas que usan velo, las mujeres que usan velo, no en todos los casos es porque las repriman, etcétera, sino que también tienen como un simbolismo para ellas cultural, de resistencia, etcétera. Entonces también eso es muy interesante y también dar a entender que ellas también tienen otras cruzadas feministas y que el feminismo no es uno solo, sino que hay muchos en el mundo. Y respetarlo y apoyarlas y ser igual de compañeras en esta lucha. Entonces, un poco poner en debate y en tribuna este tipo de situaciones. Bueno, la marea verde y el 8M estas fueron conflictivas, por esta me mojar la cuenta de Instagram, pero la vamos a volver a subir, así que no hay problema. Y bien, mostramos luchas latinoamericanas también, creo que como lo que estaba diciendo, el movimiento feminista es muy heterogéneo y responde a diversas luchas en distintos lugares del mundo, y eso también me parece que es
algo valioso que rescatar del feminismo. También el despertar sudamericano, esta no la publiqué nuevamente en Instagram porque hay datos que ya no están actualizados, pero probablemente puede ser una entrega actualizada de cosas que han ido pasando, porque esta fue más o menos hace un año puesta, entonces claro, hay cosas que ya no tienen tanta vigencia o problemáticas que se han ido mejorando, etcétera. En el caso chileno, bueno, estamos con una edad de oro, ahora en un renacer muy raro, en el que estamos todos aterrorizados, pero en que tenemos mucha esperanza también. Así que bueno, pero en otros casos, por ejemplo el de Perú, hubo como también cambios, en Ecuador también, bueno, en Colombia la cosa está súper tensa, etcétera. Y en Bolivia también hubieron cambios favorables, así que habría que hacer de pronto una reactualización de esta historieta. Que eso también pasa, eso también tenemos que tener conciencia de que en muchos casos cuando hablamos de la actualidad va a ser una fotografía del momento, pero después va a tener otro significado, lo mismo de la historieta de The Guardian, o sea, jamás pensé que un mes después iba a haber un estallido social de esa magnitud en Chile. Jamás. Entonces, todas esas cosas también empiezan a cobrar otros significados con el tiempo y eso también es muy interesante al hacer ejercicios de no ficción, pero de la actualidad. Bueno, el tema de la infancia migrante, que ha sido un tema muy, muy complejo, tanto en Estados Unidos como en Europa. También yo creo que en algunos lugares de Latinoamérica ha sido muy complejo. En Chile también han habido muchos problemas con el tema de migración, discursos de odio, incluso, bueno, han habido enfrentamientos, ni siquiera enfrentamientos, yo creo que violencia ya directa a la gente que migra y eso ha perjudicado a muchas niñas y niños. Así que eso para mí es muy importante destacar que para mí la infancia es lo primero. La infancia y los adultos mayores son lo primero. Y bueno, eso. Después, Mujeres y Ciencia, ahora pronto se va a celebrar nuevamente el 11 de febrero. Creo que el 11 de febrero, sí, si no me equivoco. Me corrigen ahí con la fecha. Pero este tipo de cosas también yo digo que estamos celebrando Mujeres y Ciencia. ¿Y qué es lo que vemos acá, por lo menos en Europa? Una mujer europea, que igual no digo que estén perjudicadas, pero tienen también un montón de otros privilegios que en Latinoamérica no existen. Así que en esta historieta destaqué a 6 científicas latinoamericanas que han hecho grandes descubrimientos y aportes a la ciencia y en distintos ámbitos, además. Así que eso también para mí ha sido un motivo de orgullo. Y este fue muy, muy criticado en su momento. Ay, no se ve, no. Pero yo me basé en un libro de Pello Riñao, que él es español y es historietista del arte y periodista, y escribió un libro que se llama Decapitados, y que hace una reflexión interesantísima sobre el tema de los monumentos. Y aquí yo también mostré varios ejemplos de monumentos o resignificados o derrumbados ya derechamente, así que ha sido muy interesante poder hablar de esto. Me gustaría también dedicar en algún momento al de Baquedano, que ha tenido muchas resignificaciones hasta ser sacado de Plaza Dignidad en Chile. Pero, por ejemplo, acá tenemos el caso de la Isabel la Católica en Bolivia, donde le pusieron unas polleras y resignificar y ponerla así súper indígena a esta mujer como parte de la colonización. Las estatuas de Colón, por ejemplo, derrumbadas, las estatuas que aún no han sido derribadas, como en el caso de Barcelona, que está el Colón ahí, y además es como un punto turístico, y además es una torre enorme donde abajo está la imagen del comienzo, que es un indígena besando la mano de un sacerdote, y yo no lo podía creer cuando lo vi la primera vez. Fue así como muy, muy duro para mí. Así que está ha tenido repercusiones, pero ha sido un buen ejercicio. Y vamos a volver a publicarlo también en Instagram. Y esta fue la segunda colaboración que hicimos con Demian Urdin sobre el peligroso avance del neofascismo en el mundo, sobre todo en América Latina, por las diversas riesgos que hemos tenido en los últimos meses, sobre todo en Chile, así que también haciendo hincapié un poco como a cómo identificarlas, porque siento yo que ahora no es tan fácil, porque los nuevos rebeldes son como parte del fascismo, entonces hay que saber ahí identificarlo. Entonces hicimos como un poco esta advertencia, se podría decir en formato historieta, y que tiene, yo creo que para hacer cosas así como advertencias de peligros sociales, muchísimo. Pero vamos a hacer algunas cosas de memoria también en los próximos meses, así que se vienen nuevas colaboraciones con Grafo. Y para finalizar, les dejo también la web del otro archivo. Bienvenidos todos al Twitter, al Instagram, TikTok, a la web, al Facebook, creo que también tiene, así que hay de todo. Así que pueden ser parte, también pueden meterse al Tapas, al Webtoon y leer de forma gratuita,
se pueden compartir sin ánimo de lucro. Si es con ánimo incluso de enseñanza, mejor aún. Y siempre pido que si alguien lo hace, me mande una foto o una reseña o algo para poder compartir esa experiencia también, que es muy bonita. Y también puedes seguir mis redes, que ya hay otros trabajos de otro tipo, no solo de otro archivo, como panchuley.com o @panchuley. Me pueden encontrar en todos sitios. Y eso. Muchas gracias. Para mí es una excelente noticia. Yo digo, todo lo bueno se tiene que copiar. Y si te soy sincera también, o sea, en algunos casos han dicho, ¡ay, qué novedoso! Si tú lo ves, desde los 70 en Latinoamérica se han hecho diversas colaboraciones de memoria, actualidad y reportaje hecho en historieta. Partamos por Esther Hell, que de hecho lo nombré en Dibujos que Hablan, no me acuerdo bien cómo se llama la revista, pero también hicieron un tema del imperialismo, lo que está haciendo Pictoline, lo que está haciendo Latinográficas, o sea, de verdad, para mí, mira, yo hice el año pasado un taller de historieta no ficción y pero de verdad, que esto se multiplique por 1.000 millones, yo feliz. Y si además queremos hacer colaboraciones cruzadas, compartir información, yo también feliz, porque en ese sentido creo yo que mientras más creación de este tipo haya, es mejor para todos, porque no sé, yo siento que este tipo de alguna forma, no sé si, de herramientas de comunicación, a mí me gusta siempre, y siempre he sido partidaria, por eso no soy de las historietistas que tienen libros, muchos libros y tal, tengo pocas publicaciones en papel, pero sí tengo muchas contribuciones. Y eso como que me hace como, no por un tema de algo personal, sino que digo, está siendo útil lo que hago en el mundo. Es como un poco eso. Y no solamente quedarme con la historia, y que está muy bien, está muy válido, pero no puede ser que toda la historieta sea así, que es la historia que desde pequeño quería contar con la aventura del mundo apocalíptico, qué sé yo. No, y a mí me gusta que de alguna forma haya una reflexión social, haya rescate de la historia. Ustedes en México tienen, pero son un país riquísimo culturalmente, riquísimo. Entonces, la cantidad de historias que pueden hacer de ese tipo, encuentro que, o sea, increíble. O sea, muéstrame por favor ese resultado porque yo feliz de verlo. Y creo yo que además también, bueno, se puede hacer colaborativamente, se puede hacer, por ejemplo, incluso a nivel mural, un mural con una historieta gigante, se pueden hacer un montón de cosas, así que sí. En el caso del otro archivo partí con una periodicidad semanal, pero cuando pasó lo de Instagram, y bueno, pasaban varias cosas. Entre medio como que estaba en Chile, volví a migrar a España, fue como, empecé a formar mi familia, es como que me pasaron muchas cosas este último año. Entonces, no tuve la capacidad de que fuera semanalmente, lamentablemente. Y porque también, como es un proyecto autogestionado, también no siempre está la posibilidad de poder trabajar 1 o 2 días en esto, porque es mucho trabajo también. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es como revalorar algunas cosas que ya estaban publicadas, porque como el Instagram lo dimos a la baja y mucha gente no sabe ni que la web existe, lo ve a través de Instagram solamente. Ahora recién estoy empezando a recuperar un poco de seguidores, pero ahí hay mucha audiencia. Entonces, lo que empecé a hacer fue republicar alguna historia y convertirlas a Reel y a estos videos de TikTok que mantienen el tema gráfico, pero son cambiados al tema narrativo como a través del audio y de la narración. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora y al menos una vez a la semana hay una publicación de ese tipo. A través de Twitter, más que nada, a veces como que recordamos cosas y también de alguna forma está como muestro algunos reels, etcétera, pero es como más que nada una puerta de conexión con las novedades del otro archivo, que ahora pronto van a salir 2 novedades, así que y novedades más o menos una vez al mes o cada 2 meses estamos haciendo novedades, pero claro, estas contribuciones también que han salido con Demian Urdin son más extensas. Entonces claro, de pronto es una al mes, pero es muy extensa. O sea, son 2 páginas full, entonces de pronto vale la pena. Y se pueden convertir también, pueden tener como varias conversiones. En el tema Webtoon y tapas lo he ido actualizando poco a poco, así que ahí hay mucho donde se puede tomar. Y también es el tema. A mí me pasa un poco, que, sin ánimo de extenderme, pero me pasa un poco que uno como que hace muchas cosas que
una reflexión que he hecho el último año con mis cambios de hábito, etcétera. Pero uno hace muchas cosas y ya a la semana nadie se acuerda. Entonces también como que estoy como autorrescatando mi propio trabajo constantemente porque lo valoro todas esas horas puestas encima, el arte, las decisiones estéticas, las decisiones narrativas que he tomado, lo valoro. Entonces, le estoy dando una vuelta, como poco a poco. Y ahora también pues voy a hacer otras cositas que van a darle vuelta a cosas que ya he hecho. Uh, es que es súper difícil. Yo sé que Pictoline tiene patrocinadores tras de ellos, o no sé si están, o sea, partieron súper autogestionados, pero tienen patrocinio atrás. Y obviamente es estar con el diablo, o sea, eso es así. En mi caso, yo no gano ni un peso con esto, así que es como la libertad. Por un lado tengo como esa pobreza y por otro lado tengo la ganancia eh, que de alguna forma me permite tener libertad. Ahora, en el caso de Pictoline, a mí me gusta mucho el trabajo que hacen, incluso ellos usan fuentes que las ponen abajo que casi nadie se fija, pero cuando yo empecé a analizar algunas páginas con algunas alumnas que tuve, hay fuentes, y en algunos casos son muy duras, ya no es tan blando. Lo que pasa es que hay de todo, creo que Pictoline, porque Pictoline también tiene como la industria del entretenimiento, tiene cosas reflexivas. Lo que pasa es que ellos muestran mucha actualidad, tingencia hacia la bajada de información, pero no tienen probablemente, me da la sensación, una visión de denuncia, lucha social y periferia, que es como la que sí tengo en el otro archivo y por la que nunca voy a ganar un peso, así que ya estoy, pero súper convencida de eso y lo tengo que asumir. Entonces, en este caso, cuando tomo la decisión de hacer un tema en el otro archivo, me hago preguntas, me las tengo que responder antes de tomar la decisión de ese tema. Primero, ¿le va a interesar a alguien? Segundo, ¿esto es parte del centralismo o le hace frente? Tanto en su desconocimiento y que ahora va a ser conocido por, aunque sean 100 personas, pero bueno, de a poco se va ganando territorio, o tanto como que se cree una cosa desde Europa o desde el norte global hacia el sur global, que es mentira, como que por ahí me hago esa cuestión. Y en muchas ocasiones también creo yo que me hago la pregunta de si contribuye a hacer la sociedad más justa, a un mundo mejor, a distintas cosas. Como que, no sé, a mí me pasó una cosa muy tonta, pero que nunca pensé que alguien me iba a decir algo. Cuando ganó Boric en diciembre, yo había hecho un par de ilustraciones, habíamos hecho la publicación de Los peligros del neofascismo con Demian, que era, además, justo fue sacado como 3 días o 2 días antes de las votaciones, que ya no se podía hacer más propaganda política, o sea, como diciendo vota por Boric, sino que se podría hablar como del votar. Y me acuerdo que, claro, sacamos esa publicación y explotaron las redes, por lo menos las pequeñas redes que tenemos. Tampoco es como que hayamos tenido 100.000 me gusta, pero teníamos como mucha circulación más allá de lo común. Y me acuerdo cuando ganó Boric, mucha gente me dio las gracias y yo no podía, yo no lo entendía, así como, ah, sí, sí, como 3 personas o 4, como que gracias a tus dibujos también ganó. Y es como, mira, esto de verdad fue un grano de arena en una playa enorme, porque como fue una campaña tan ciudadana, entonces, pero fue la primera vez que yo dije, guau, o no sé, me pasó con por ejemplo, el tema no binario, que lo había publicado en el 2021, pero ahora lo volví a publicar hace poco en un reel y en el Instagram nuevamente, que mucha gente que está pasando por periodos de transición de género también me ha dado las gracias, porque eso se lo pueden mostrar, por ejemplo, a su familia. Es como, para mí ha sido absolutamente inesperado, pero creo yo que con esas pequeñas contribuciones uno hace un mundo mejor, ¿cachai? Como en el sentido de que creo que yo me hago esas preguntas, como si tiene que ver o no que ver con el eurocentrismo, si le hago frente o no, si a alguien le importa y si de alguna forma contribuye. Yo soy muy partidaria y desde los 14 años milité políticamente y soy muy partidaria o activista social, se podría decir, como que estuve metida en muchas cosas, que todos los seres humanos que somos parte de una sociedad tenemos que contribuir en la concienciación de ciertas temáticas. Tanto, no sé, desde
Y para mí siento que lo que yo hago no es nada, porque si tú vas a un sindicato o a una junta de vecinos o a una agrupación, o no sé, gente de pronto que hace cosas un poco más naif, pero no menos importantes, como, no sé, ir a recoger la basura a la playa o ir a cuidar a los perritos abandonados. Creo yo que todas las personas tenemos que tener algo que contribuir a la sociedad, más allá del trabajo remunerado, más allá también de la vida social y familiar que podemos tener. Entonces, me pasó que el otro archivo nace en pandemia también, porque en pandemia, ¿qué puedes hacer? O sea, no puedes salir a la calle a hacer nada prácticamente. Entonces, creo que desde ahí fue, justo yo antes de la pandemia había estado muy activa política y socialmente porque había sido el estallido social en Chile y era parte de la Asamblea Chile Despertó. Incluso cuando estuve, justo me tocó estar un mes en Nueva York, como al mes del estallido social, y participé de todo lo que pude, conversatorios, protestas, festivales, etcétera, como de alguna forma denunciando este tema. Me pasó que también cuando, claro, yo estaba de inmigrante, cuando uno migra en mucha precariedad, cuando fue el mismo el estallido social, o sea, yo no estaba en nada, hace un año y medio, porque estaba en otro país donde no conocía a mucha gente, estaba viviendo mi propia precariedad, entonces dije, voy a hacer una historieta. Es como lo primero que me sale, de alguna forma, no sé, si hay, por ejemplo, gente abogada, gente que es periodista, los docentes, es como todos tenemos que construir desde nuestra vereda, como una sociedad mejor. Creo yo que esa es un poco el leitmotiv del otro archivo, como mi contribución no remunerada, pero sí muy valiosa y que me enriquece mucho en muchos aspectos, no económicos claramente, pero en otros aspectos sí, para dar mi granito de arena a las mejoras sociales y sobre todo en América Latina y para los inmigrantes también en Europa que la pasamos muy mal. Así que también es como por ahí va. Sí, súper interesantes las preguntas porque yo cuando me empecé a desmarcar un poco y tratar de especializarme en no ficción, me di cuenta de que muchas instituciones, mundo académico, incluso empresas, porque yo incluso hice hasta unas capacitaciones de empresa a través de historietas, algo más de trabajo y aparte que no puedo mostrar, pero muchas personas están utilizando este lenguaje como un medio de comunicación. Ya no es el género, como, o sea, como el arte para los frikis, los ñoños, o como se les quiera decir, que no sé cómo se le dice en México, pero bueno, acá en España se les dice friki, de los superhéroes y de la aventura y de la cuestión, sino que también es un medio de comunicación como la escritura, como lo audiovisual, como lo gráfico, etcétera. O sea, es un medio más. Entonces, cuando ahora, en la actualidad, por ejemplo, vi la entrevista que hiciste a Tricia García, ella también trabaja con organizaciones y con hasta órganos estatales, gubernamentales, que promueven ciertas cosas a través de la historieta. ¿Por qué creo yo? Primero, bueno, se le puede, por ejemplo, criticar muchas cosas a Pictoline, pero Pictoline está haciendo algo muy, muy inteligente. Uno puede ser muy crítica de la velocidad a la que va la sociedad, ya, muy crítica. Yo soy la primera. Pero otra cosa es hacer de pasota y vivir uno el mundo que quiera vivir en las cuatro paredes. Y otra cosa es decir, si me integro acá, ¿cómo lo puedo atajar? Entonces, me pasa un poco que la historieta tiene la facilidad o la riqueza. Bueno, facilidad, no sé si la facilidad para el lector, porque para el que crea es muy difícil, pero tiene la riqueza de poder hacer una bajada de información y además que con la mezcla de dibujo, de ilustraciones, de colores, incluso de disposición de viñetas en una página o en un medio particular, porque como mismo hablábamos, el otro archivo no solo es una página, sino que también tiene los reels, tiene las viñetas separadas, el webtoon, el tapas, se puede hacer una bajada de información que llegue a la población, que haga divulgación, que haga difusión también del tema. Una cosa para mí es la difusión de historieta como herramienta. Y otra cosa para mí es la difusión de distintas temáticas en formato de historieta. Y en las dos creo yo que hay mucha ganancia, porque si entendemos el valor de la historieta a través de la lectura, por ejemplo, leyendo estas llamadas novelas gráficas o incluso los clásicos o incluso como historietas más underground, qué sé yo, se va a entender el lenguaje. Ah, tengo que leer esta viñeta primero, esta viñeta segunda, o incluso si estudiamos el lenguaje con las nuevas tecnologías también, se lee de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro, etcétera. Y cuando difundimos temáticas en historieta, tenés la ganancia de hacer esa bajada de información que puede llegar más fácilmente a la población. Y si nos ponemos incluso, no sé, gente adulta, mayor o incluso jóvenes o niños,
pueden entender cosas de la ciencia, pueden entender, por ejemplo, temas sanitarios. Acá en Mataró, la ciudad donde yo vivo, se hizo una historieta cuando partió el COVID para decirle a las personas cuáles eran las problemáticas que habían, cuáles eran las medidas que se debían tomar de forma individual, pero también colectiva. Y eso es mucho más fácil de digerir que otras cosas. Pensemos en las infografías que aparecen en los periódicos, por ejemplo. Cuando te muestran un montón de datos y te lo ponen en gráficos, en tablas comparativas, en dibujos de alguna forma representativos de cantidades, de colores, de tendencia, uno tiene una facilidad de lectura. Entonces esa bajada de información también me parece interesante y que esa bajada de información y esa síntesis no por eso va a ser menos profunda, sino que puede ser incluso la ventana para poder entrar en esa profundidad, o incluso puede ser que la historieta esté tan bien hecha que con poca información ya te entregue esa profundidad. Y por otro lado, la otra pregunta que me realizaba del tema de qué son como las contribuciones que yo veo de mis colegas mujeres, sobre todo, y disidencia, me da la sensación que hay una visión también distinta. Hay una visión, por ejemplo, de representaciones de los cuerpos, representaciones también de la forma puesta en página, mucha más flexibilidad, porque me da la sensación, no quiero decir con esto, no quiero denostar a mis colegas que hacen un estilo más clásico, pero muchas veces es más rígido también. Entonces, como que las autoras siento que tienen una flexibilidad distinta y una sensibilidad distinta para hacer esta bajada de información, para poder hacer representación en formato de historieta, y eso, por lo menos, lo que yo veo, es a la diversidad de estéticas visuales y narrativas que tienen las mujeres es impresionante. Sí, mi crítica un poco es que yo también lo hago constantemente, porque también me lo piden, o también yo hago ejercicios y publicaciones autobiográficas, pero un poco la crítica puede ser que a veces son un poco yoyoístas, y que es mucho mirarse al ombligo, y fui como hoy día, fui con mi abuelita a tomarme un té, y como que ya a mí me aburre un poco esa historieta. Pero también, por ejemplo, tenemos ejemplos como Marjan Satrapi, que hizo Persepolis, a través de la autobiografía, o también tenemos, por ejemplo, a Alison Bechdel, que mostró como el tema de la disidencia a través y de los problemas psicológicos y familiares que traía el ocultar ser homosexual, por ejemplo. Entonces también la autobiografía creo yo que si tiene algo que entregarle al mundo, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en una biografía de inmigración, sobre mi inmigración a través del humor, etcétera, pero un poco desmitificando algunas cosas. Eh, si se puede aportar a través de eso, genial. Ahora, cuando es como lo banal y lo simplón, a veces para mí es tan alienante como una historieta de aventura en que al final no se habla de nada más que de ese mundo. Imagínate. Uy, es súper complejo ese lector, porque es un lector muy cerrado y muy poco flexible. Pero, dada la casualidad, yo estoy comenzando poco a poco una investigación sobre manuales de la historieta desde el año 60 hasta la actualidad. O sea, estos típicos publicaciones, cómo hacer un cómic, cómo dibujar historieta, sé un profesional exitoso dibujando historieta y cosas así que bueno, acá hubo una escuela muy importante por un artista que pedido Llovera, que tenía todos estos manuales de correspondencia por casa, y siempre como que estos manuales de los 60 hasta los 80, incluso 90, incluyendo hasta la actualidad, incluyendo, mejor dicho, tienen un poco ese componente, ya que no solamente lo va a leer una persona que aspira a ser profesional en Marvel, DC o qué sé yo, sino que también un poco el lector que quiere entender la narrativa de noveno arte. Y me pasa que cuando he estado ahí observando los manuales, tengo alrededor de 50 títulos que estoy revisando, etcétera, me da la sensación que hay mucho canon occidental también. O sea, creo yo que el capitalismo ha hecho un flaco favor a la alienación de la población en todo aspecto, no solamente en el mundo de la historieta, sino que siempre vamos a ver como lo verdadero, lo bello, lo que viene de Europa, las bellas artes, es como siempre vamos a ver, no sé, la serie de Estados Unidos mejor producida que la propia, en Chile, en México, en Perú. Mucha gente incluso ni siquiera escucha, gente hispanohablante no escucha música en español. O sea, es muy, muy duro el tema de la alineación. Creo yo que hay que leer de todo y de a poco ir haciéndose su propia opinión. Y creo que también que tanto como en las mismas cambios sociales y de paradigma que se están realizando de todo tipo,
en el que el feminismo ha tomado un protagonismo especial, pero también las disidencias, el mundo de la infancia, el mundo indígena, que a veces está como delegado en segundo o tercer plano, pero que están ahí dando la lucha, tienen mucho que enseñarnos, de que no hay solo una realidad al cual acogernos o una sola verdad a la cual acogerse, sino que hay que tener un poco como amplitud de mente y una visión, ¿cómo se dice esto cuando me olvidé la palabra, pero una visión un poco más ampliada del mundo y por ende, cuando uno tiene una visión más ampliada de la historieta, ya te abres a descubrir un montón de otras cosas. Por ejemplo, mi pareja es fanática de la historieta de cocina. Es como súper loco, pero la historieta de cocina tiene muchos tipos. Por ejemplo, el tipo que es gourmet y que le gusta ir a comer. O sea, sibarita, perdón. El tipo gourmet que le gusta cocinar en casa. El tipo chef que hizo la bajada de la información. El experimento social de la memoria a través de la comida, que es un aspecto cultural. O sea, he leído una cantidad de cosas. La historia del vino, la historia del ramen. Es que hay un montón de cosas. Si hay una persona, por ejemplo, que creo yo que un buen ejercicio sería justamente anclar una lectura de historieta a algún hobby, afición o algo que te llame la atención en la vida. Por ejemplo, no sé, bicicleta, por decir algo, andinismo, viaje, no sé, manualidades, hay de todo. O sea, tú en el mundo de la historieta puedes encontrar de todas las temáticas. Por ende, creo yo que ese sería como un buen ejercicio de pronto decir, a ver, voy a leer una historieta, pero de algo que me gusta, que no tiene que ver con el típico saga de superhéroe que sigo hace 20 años y que tengo todos los números envueltos en plástico. Es como, no, puedo hacer otra cosa. Entonces ese ejercicio es ganancia, obvio. El saber no ocupa lugar y tratar de maravillarse también con otras cosas creo que es súper positivo. Así que por ahí yo daría esa recomendación. Y lo otro que el canon de dibujar bien es un canon nomás, un canon al cual te puedes acoger o no acoger. Ahora en la actualidad hay una cantidad de estéticas y formas de dibujar y de narrar tan diversas que a mí por lo menos en lo personal nunca me ha gustado ese canon. Ni como lectora, ni como creadora, no me interesa como ser parte de eso, a pesar de que en alguna historieta, como que de alguna forma hago como un estilo más realista y también como que no soy de la escuela de las autoras que hacen como cuerpos más como deformados o como reinterpretados, mejor dicho. Yo no soy de esa tampoco, de esa escuela. Entonces me siento un poco al medio y creo yo que como un poco mi contribución distinta es como las temáticas. Entonces no, las estéticas también son temas complicados porque hay también posibilidades técnicas, aprendizajes también y posibilidades de aprendizaje también que alguna gente la tuvo, otra que no, y así. Formación también, creo yo que también todas las historietistas que ya tenemos un poco más de ruedo, tenemos que formar las generaciones que vienen. Eso sí también creo que es importante, pero abriendo paso a lo que ellos también quieren hacer y las nuevas estéticas. Yo cuando he hecho clase, de repente pongo algunos como reglas, podría decir, algunas reglas o cosas para guiarlo, pero también yo les doy libertad, por ejemplo, en la forma de dibujar o la paleta de colores o ciertas cosas. Entonces, creo yo que esa libertad es bonita también. Y ha traído como muchas publicaciones excelentes que no tienen que ver con el canon típico. Acá en Europa es mucho más común que de pronto en Latinoamérica. Y eso también me llama la atención, que Latinoamérica está como muy alienada a veces. A mí me gustan mucho Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta. Creo que son muy buenos como dupla. Carlos como guionista y Rodrigo como dibujante, tiene Los Años de Allende, Nosotros los Selnam, acá en España han sido publicados, también en Francia. Sé que en México ahora los publicó Fondo Cultura Económica, así que bien, yo creo que por ahí están súper bien. Y también les voy a hacer una recomendación, que es este hermoso catálogo de mujeres chilenas en la historieta, que reúne a 56 creadoras, gestoras, guionistas, dibujantes, etcétera, del mundo de historieta. Y ahí te voy a compartir el link porque hay muchísimas. Me gusta mucho, mucho, mucho el trabajo que hace Rebeca Peña. Lamentablemente no tengo el último que sacó por tema de espacio. También la Antonia Bañado y sacó una historieta muy, muy hermosa. Pero ahí muchas cracks, muchas cracks. O sea, yo, por ejemplo, publiqué a la Melina Rapimán en una editorial que en la que trabajé hace muchos años atrás, se llama Tabula Rasa,
y que ella también fue una de las prepulsoras de la historieta como feminista en Chile, que a través de Tribuna Femenina Comics, así que fue muy interesante, y después todo el clan Revista Brígida, la Maliki, la Marcela Trujillo, la Soldía, las editoras Pati Aguilera, Isabel Molina, o sea, y ellas publican también, bueno, yo he salido 3 veces en sus publicaciones, publican un montón de otras autoras chilenas y de otros lugares también, así que está buenísimo. Y de Argentina me gusta mucho lo que se hizo en la revista Clitoris y las Chicas Comics también, que son unas cracks. En Chile también está Subnem, que es una historietista muy importante. Entonces hay cosas que, o sea, hay muchas historietistas muy buenas, pero más que eso, más que hablar yo, me gustaría que las descubrieran ustedes en este catálogo, que fui la diseñadora y fui una de las curadoras, junto a Vivian Lavín de BLP Agency, que ya es gente literaria, y María Elena Guayo de Nauta Colecciones, que bueno, con Nauta además trabajé hace muy poco haciendo el sistema de la historieta de Groenstein, llevándolo al castellano, que es la misma edición que sacó Marmotí, así que ahí está mi portada hermosa, dando vuelta por Latinoamérica y España. Así que no, bien, o sea, hay muchos creadores que están dando que hablar en Latinoamérica, así que bien. Hay muchos. Estoy con algunas traducciones y formato fanzine, como ahora volvemos a la presencialidad, hace 2 años que no publicaba nada así como físico, así que estoy como motivada con eso, pero ahora en marzo tener esas primicias para España y Francia inicialmente, pero espero que ya pronto lleguen a Chile al menos. Y en otros casos, bueno, el ensayo del mundo fue pensado por unos pocos, tiene otros ensayos, así que este año también se viene eso. No sé si se va a alcanzar a publicar este año, porque obviamente el tema de las editoriales, no sé ahí cómo va, pero al menos por mi cuenta sí quiero hacer alguna actividad con eso. Estoy en un estallido azul, perdón, que este año también tiene que terminar y publicarse el libro, y estoy con otra historieta tipo novela gráfica, como se dice, que a mí no me gusta ese término. Pero estoy con otra que habla de la precariedad juvenil y de las inmigrantes también en Cataluña. Así que también estoy buscando ahora casa editorial para ver si sale eso, pero ya hay bastante trabajo avanzado. Así que esperemos si tengo suerte y entre este año y el próximo van a salir esas cosas. Y seguir con el otro archivo, seguir con colaboraciones en medios y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues a Oh, mí me encanta tu trabajo, pero sobre todo porque tienes esta visión de que estando en Europa, tú estás tratando, estás rescatando estos hechos, estás documentándote también en pues y en dar a conocer de una manera muy didáctica y muy clara, pues estos acontecimientos que van justamente en el otro archivo. Y yo quisiera hacerte una pregunta que es la situación, bueno, la precariedad laboral para ti como autora migrante. uf, ¿Qué es lo que vives? Sí, porque ya sé que, bueno, incluso a sí. nosotros investigadores también, nuestra investigación no vale. Sí, es como, me da la sensación que tanto en el mundo académico, docente, incluso en otros mundos, como ligado al mundo de la historieta, ya como que te baja 2 escalones. Es como un poco eso. Sí, pues súper complejo. Bueno, nosotros somos amigas con la Laura y tenemos varios amigos en común del mundo académico y sabemos lo que significa eso también. Yo ahora estoy empezando a frascarme en una investigación que para eso me voy a abrir un Patreon, así como no dije, ay, bueno, si resulta, resulta y si no, no importa, pero tengo que hacerla en algún momento porque ya la tengo ahí caminando, entonces pero sí, la precariedad es súper compleja. Yo acá he trabajado haciendo varias cosas de diseño, principalmente diseño editorial, rotular historietas, traducciones, por ejemplo, que muchas acá en el mercado de historietas de España hay muchas traducciones del francés al castellano, muchas. Entonces, en ese caso también lo he hecho, o del inglés al castellano, etcétera. También trabajo en otras áreas del mundo del libro, como literatura, ensayo,
investigaciones antropológicas, como, entonces siempre estoy haciendo como diseño editorial, edición, no sé, ilustraciones para portadas, cosas así. Eso como que ha sido una fuente de ingresos bastante más, como en teoría, más formal y fija que la historieta. Pero por otro lado, por ejemplo, en la historieta, ahora que estoy haciendo un destello azul, ellos me pagan por entrega, entonces va bastante bien, porque no tengo que terminar todo para recibir remuneración, sino que voy entregando capítulos y me van pagando. Entonces eso está bien. Y la verdad es que pagan bastante más que en América Latina. Entonces, claro, también acá los costos de vida son muy altos. Y obviamente uno vive con lo que menos pues, se pueda vivir, o sea, uno vive igual. Entonces, así un poco esa como la mezcla de cosas. También en algún momento hice clases en un museo del cómic, hice clases en un casal, que son como estos after school, que no sé cómo se dirán en México. Bueno, es como estas actividades extraprogramáticas, se les dice en Chile. Entonces tuve como varias cosas que hice antes de la pandemia y ya después fue como hacer ebooks, diseño editorial, de todo un poco. Ilustraciones a pedido, hago muchas comisiones, todo ese tipo de cosas. Ahora estoy coloreando también unas páginas para Chile. Nunca he dejado de trabajar para Chile también. O sea, mi fuente más grande está en España, pero sigo trabajando para Chile igual. Tanto en comisiones como con editoriales, como con otros autores. Entonces ha sido cosas que, bueno, de todo un poco. Mi día es bastante diverso. Por trato, por ejemplo, de este proyecto del cómic principal que estoy haciendo, dejarle como más horas asignadas, pero el resto del día, la verdad, es una sorpresa todos los días. Como trato de planificarme lo que más puedo, pero ha sido difícil. Pero bien, avanzando, vamos avanzando. Y la idea ahora, lo que estoy buscando ahora es como traer ya una editorial un poquito más consolidada y que me puedan pagar como por adelantos, que acá también se puede pagar un poco más por adelantos que en Latinoamérica. Entonces, ese tipo de cosas, ahí nos vamos jugando un poco la vida y también destinar muchas horas a preparar proyectos para presentar, que también es una locura. Yo creo que igual uno tiene que estar media loca para ser historietista. Y por eso también yo ahora, este último año, como que tuve que tener un cambio de hábitos, porque si no, yo creo que me iba a morir, no sé, en 5 años más. Porque ya no dormía, comía pésimo, es como, de verdad era demasiado terrible. Pero ahora ya estoy un poquito más como, y yo soy súper organizada, no es como que yo diga, ay, tengo que hacer 10 cosas y no hice ninguna, no, al contrario, a veces tengo que hacer 10 cosas y hago 12, pero claro, por la precariedad me tengo que sobreexigir más y tener muchos trabajos en constante, y eso es muy estresante a veces, muy estresante. Pero a la vez, por otro lado, es interesante porque me permite ver distintos ángulos del mundo del libro, sobre todo, que también es como algo que me apasiona mucho. Más allá de la historieta, me gusta el mundo del libro también, entonces, y del arte y de las comunicaciones y todo eso. Entonces, ahí combinando. Muchas gracias. Sí, ay, gracias, Lauri. No, y acá en España no sé si es tan distinto a Latinoamérica, si soy sincera, porque tal vez en algunas cosas te paguen más, pues también el coste de vida es más caro. Entonces, yo igual conozco a hartos colegas que no lo han pasado bien en el último tiempo y obviamente el tema de la pandemia todo nos ha afectado en distintos como ángulos. Yo menos mal siempre he tenido trabajo, pero claro, de repente si hay alguien que está con una subvención y que no recibe de otra parte o qué sé yo, o que tenía un contrato con una editorial y la editorial no le va a pagar el otro adelanto porque no van a poder imprimir o qué sé yo, obviamente que perjudica. Ahora, creo yo que, por ejemplo, el trabajo con instituciones es súper bueno. Como que por ahí yo también me he ido salvando un poco con instituciones y con medios de comunicación que te piden trabajos que de pronto pueden durar 1 o 2 meses, pero te retribuyen de forma más rápida. Creo que también combinar eso con un proyecto más a largo plazo está bueno. Como que hay que ser también estratega. Como no solo decir, ay, no tengo dinero y no me llega. No, igual soy bien estratega para poder subsistir, pero es difícil. Así que esperemos que la suerte me mejore y tenga más curro este año y más cosas. En distintos países. Bueno, ustedes en México, como a nivel editorial, son mucho más fuertes que Chile, mucho más fuertes. Pero siendo así, cuando yo, como he estado siempre como en distintas variables del mundo del libro, me pongo a ver como, siento yo que si no hay como una dignidad social de base
y acceso a la cultura real, como incluso protegida por la Constitución, no va a cambiar no solo la lecturita, sino que toda la arista del mundo del libro, la creación, etcétera. Yo creo que tienen que cambiar como políticas públicas y mejoras sociales en dignidad, en sueldo, en salario, en infraestructura. El tema de infraestructura es súper importante. Yo vivo en Cataluña, que Cataluña es la comunidad autónoma. Yo no soy para nada muy fan de toda la cosa catalana, te soy súper sincera, porque yo me siento en otra vereda, me siento en la vereda inmigrante, de izquierda, no del otro lado. Entonces, la parte como independentista no es esa, no es de izquierda ni nada de eso. Entonces, pero sí valoro mucho de Cataluña, muchísimo, que es la comunidad autónoma de España que más bibliotecas públicas tiene. Yo vivo en una ciudad enana de 100.000 habitantes y tengo 2 bibliotecas públicas de ensueño, una a 3 cuadras de mi casa y otra a 20 minutos caminando. Es que de verdad, yo cuando las conocí, yo vivía en Barcelona antes, entonces en Barcelona hoy que estaban las tremendas bibliotecas y qué sé yo, era algo normal y común, tenía 3 bibliotecas cerca, pero acá cuando llegué a Mataró dije, sí, y Joan, que es mi pareja de acá, y me dice, mira, te voy a presentar la biblioteca Pompeu Fabra, a 3 cuadras de casa y era para morirse. Entonces tú ya tienes que tener esa infraestructura primero, las bibliotecas públicas, librerías. Acá, Cataluña, con lo pequeño que es, son solo 7 millones de personas, tiene una cantidad de librerías. Solo en esta ciudad pequeñísima hay como 10 librerías. Hay 2 bibliotecas enormes, van para la tercera. Hay puntos de intercambio de libros, venta de libros usados. Hay de todo. Es que, por eso te digo, que tiene que haber esa infraestructura primero. Y todas las facilidades para que la población lea. Si una biblioteca te compra 200 ejemplares de un tiraje de 1000, ya vamos bien, porque ya tienes por lo menos el 20% asegurado y además también vas a tener ese libro circulando, ese autor circulando, ese editorial circulando. Y los lectores no son tontos, van recordando las editoriales, van recordando las temáticas que leyeron, los autores los van siguiendo. Entonces, por eso se tiene que crear toda una infraestructura. Yo sé que ahora se está construyendo un nuevo plan de lectura para Chile. No pude participar de esas instancias porque por los horarios no me coincidían, etcétera, pero se están construyendo un nuevo plan de lectura de qué es lo que se tiene que fomentar. Están por ejemplo, los centros, no me acuerdo cómo se llaman bien, pero se llaman los CRAS, que son como los centros de aula, como las bibliotecas de aula. Están las bibliotecas públicas, tiene que haber un fortalecimiento de lo público primero. Yo creo que por ahí va el tema. Y después yo creo que de a poco la misma industria va a empezar a gozar de buena salud. Y además, si la gente también está bien, va a consumir probablemente esos productos culturales, que no me gusta ni consumir ni producto, pero bueno, va a adquirir esos libros, va a tener tiempo libre para poder leerlos. Si tú tienes a una persona ganando $300, trabajando 50, 60 horas a la semana, dime cómo va a acercarse a leer, en qué momento, con qué dinero. Es que ese es el tema. Yo creo que tiene que haber toda una estructura social, política, económica, que sustente la cultura. Y yo creo que cuando nuestros países como México, Chile, la América Latina que tanto amo, mejore toda esa dignidad a las personas, hayan políticas públicas, infraestructura, mejoras económicas, mejoras de tiempo de trabajo, eso va a pasar. Creo que antes es muy difícil.